Empezamos, ya ahora. Bueno, la idea fundamental es que podamos usar los viernes para hablar de las parábolas. Normalmente nosotros no le hacemos mucho énfasis a las parábolas, pero las parábolas tienen un mensaje de enseñanza y un mensaje profético. Si nosotros no estudiamos las parábolas en el orden y conforme al Señor nos lo ha encomendado, vamos a tener problemas. Vale, hoy vamos a hablar de una parábola que es la parábola del sembrador. Aparentemente es la parábola más sencilla. Aparentemente todos la dominamos. Aparentemente todos entendemos lo que quiere decir Dios con la parábola del sembrador. Pero a medida que estudiamos y profundizamos cada vez más en esta parábola, nos vamos a dar cuenta que quizás no lo comprendemos realmente todo. Entonces la idea fundamental es esta. Como es una parábola que es un poco larga, nosotros vamos a intentar verla en dos partes, ¿ok? Que es lo fundamental. Ahora, la pregunta fundamental para empezar esto es ¿cuántos de vosotros entendéis la parábola del sembrador? ¿Cuántos la entendéis bien? ¿Alguien la entiende bien? Algunos la entendemos bien, pero siempre el conocimiento de Dios es como la luz de la aurora, ¿no? A medida que va aumentando, va creciendo, vamos a tener más luz, vamos a tener más conocimiento de la verdad de Dios. Vale, Jesús le declaró la parábola del sembrador a un montón de gente y entre ellos estaban los discípulos. Pero después que Él le dice la parábola del sembrador a los discípulos le hicieron una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron? Fijaros la pregunta. Dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Ellos no la comprendieron tan rápidamente quizás como nosotros. Ellos no entendieron muy bien cuál fue el significado de la parábola. Sin embargo, ¿cuál fue la reacción de Cristo con respecto a la pregunta que le hacen los discípulos? Fijaros lo que dice Cristo. Y Él les dijo, ¿no sabéis esta parábola? Interesante. ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? ¿Qué quiere decir Jesús? ¿Cuál es la naturaleza de este versículo? Jesús lo que le está diciendo es, la parábola del sembrador, la semilla, el terreno y las cosas que tienen que ver con esta parábola es la más sencilla. Y si vosotros no comprendéis lo que significa esta parábola, entonces no vais a entender las demás. Eso es lo que está diciendo Jesús. Eso es lo que quiere entendernos Jesús. Jesús le está diciendo, si no comprendéis esta parábola, ¿cómo vais a entender todas las parábolas que tengo preparadas para que vosotros las podáis entender? ¿Por qué no la podían entender? Fijaros, quizás es por esto. A causa de su simplicidad, la parábola del sembrador no ha sido valorada como debería haber sido. A veces nada más la leemos por encima. Claro, como Jesús mismo la explica y dice lo que significa cada cosa, le damos una pasada a la parábola en Mateo 13, en Lucas y en Mateo, le damos una pasada y decimos, ya sé lo que significa esta parábola. No, esta parábola tiene una profundidad interesantísima y es la base fundamental del conocimiento para otras parábolas como el del trigo y la cizaña y de otras cosas importantes. Ahora, ¿qué dice la parábola de entrada? ¿Cómo empieza la parábola? Es interesante porque tenemos los tres paralelos, ¿no? En los tres paralelos vamos a ver que Mateo, Marcos y Lucas van a decir algo y solo Lucas añade una palabra importantísima. Fijaros lo que dice. Mateo dice, he aquí el sembrador salió a sembrar. Marcos dice, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Pero cuando vemos a Lucas dice que el sembrador salió a sembrar, pero ¿qué siembra? Siembra su semilla. Interesante la naturaleza de los versículos. El sembrador salió a sembrar. Ahora, estos textos nos invitan a que identifiquemos varios elementos, que identifiquemos varios símbolos que están incluidos dentro de esta parábola. Por ejemplo, ¿quién es el sembrador? ¿De dónde sale para sembrar? ¿En qué lugar siembra y qué siembra? Veis que estos versículos anteriores lo que intenta es descifrar estas interrogantes. Lo que intenta es que nosotros, la naturaleza del versículo, es que podamos entender qué es lo que se necesita identificar en la parábola. Necesitamos entender quién es la persona que siembra, cuál es el lugar donde se siembra, cuál es el lugar donde se sale para ir a sembrar y qué es lo que se siembra. Y eso es lo que nos invita a estos textos a que nosotros investiguemos y tratemos de identificar. Por eso la primera pregunta sería, ¿y entonces quién es el sembrador? Evidentemente toda la parábola y muchas cosas en la Biblia tienen una proyección
inmediata, pero también tiene una proyección que tiene que ver proféticamente. Por ejemplo, nosotros vamos a ver quién es el sembrador. ¿Qué pasó aquí? Dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo ¿de quién? Del hombre. ¿Quién es el hijo del hombre? En la Biblia se identifica constantemente en los evangelios Jesús como el hijo del hombre. Lo que significa que el sembrador que salió a sembrar es Jesús. Claro, ya hemos identificado quién es el sembrador. Ahora necesitamos identificar de dónde ha salido. Pero fijaros que añade, en este caso Lucas, en Mateo 13, añade algo importante. La buena semilla. Dice, el primero decía su semilla y ahora dice la buena semilla. Tenemos que ir analizando un poco qué es lo que nos quiere enseñar el paralelismo de las tres de los tres evangelios con respecto a la parábola del sembrador. Fijaros lo que dice Palabra de Vida del Gran Maestro. Dice, Cristo había venido no como rey, sino como sembrador, no para derrocar imperios, sino para esparcir semillas. Es claro, de primera mano, lo que la parábola identifica, de primera instancia, lo que la parábola quiere identificar, que Jesús es el sembrador. Jesús es el que ha salido de algún lugar para venir a sembrar la buena semilla, que ha venido a sembrar su semilla. Pero Jesús no se queda ahí. Jesús hace un énfasis más allá. Él quiere ir un poco más profundamente con respecto a la parábola del sembrador. Y entonces dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Si el sembrador lo que siembra es la palabra, entonces la semilla, ¿qué representa? La palabra. Por eso la semilla vamos a ver más adelante que representa la palabra. Pero en este caso lo importante es que el sembrador es el que siembra. ¿Cuántos de vosotros sembráis la palabra de Dios? ¿Ninguno siembra la palabra de Dios? ¿Qué quiere decir Jesús? Jesús quiere decir que sembradores son todos aquellos que le sirven y siembran el evangelio de Jesucristo a todas las personas de este mundo. Por eso la naturaleza de la misión, de nuestra misión, es lo que dijo Jesús. ¿Cuál es la naturaleza? Id y haced discípulos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sembrando el evangelio. Y dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sembrando, siguiendo el mismo principio que sigue el terreno, la semilla, de forma literal en el ámbito espiritual. Ya vamos a ver, porque Jesús es interesante. Él dice qué es lo que hay que hacer y también dice cómo hay que hacerlo. Y eso es lo más importante. Ahora, esto dice, la naturaleza de nuestra misión es sembrar el evangelio en el mundo entero. Abraham también recibió esa misión. Abraham recibió el llamamiento de salir como un sembrador de la semilla de la verdad. Y no solo él, sino que a Pablo también se le dijo, cuando estaba orando, ven, que te he llamado para llevar el evangelio a los gentiles. Claro, ¿qué representa que Abraham haya salido de Ur de los Caldeos? ¿Qué representa que Pablo haya tenido que dejar a su cultura, a su religión, que haya tenido que dejar incluso a su nación para ir a llevar el evangelio? Implican muchísimas cosas. Entonces, ¿a quién representa el sembrador? En primera instancia a Cristo, pero no solo a Cristo. Dice, pero el sembrador de la semilla representa a los que trabajan en el lugar de Cristo. Tú eres un sembrador. Jesús te ha dado una misión y tu misión en esta tierra es ser un sembrador. Mi pregunta es, si tu naturaleza de tu misión es sembrar y no siembras, ¿qué sentido tiene que te haya llamado a la misión? ¿Qué sentido tiene que te hayan llamado a las filas de la siembra si no eres un sembrador del evangelio? ¿Qué sentido hubiese tenido venir Jesús a la tierra si no hubiese venido a sembrar la buena semilla, su semilla? ¿Por qué? Porque está implícito en la misión de Jesús, está implícita la misión de cada uno de nosotros como sembrador. Pero si no sembráis, si no sembramos, entonces ¿qué sentido tiene nuestra misión en esta tierra? ¿Por qué? Muchos de nosotros queremos decir, y bueno, ¿y cuál es nuestro propósito de haber nacido en esta tierra? Bueno, yo sé cuál es el propósito de Dios para tu vida, y es que tú eres un sembrador del evangelio. Que tú no te lo creas, ya eso es otra cosa. Que tú no estás haciendo el trabajo de Jesús, ya eso es otra cosa. Pero tú eres un trabajador de Jesús y representas al sembrador que sale a sembrar la semilla del evangelio.
Claro, la obra de sembrar es una obra de fe. ¿Por qué es una obra de fe? Porque tú estás prácticamente, según el principio fundamental de la semilla, estás sembrando una semilla que parece que está muerta, pero en sí misma lleva ¿qué cosa? La vida dentro. Lleva la vida dentro. Entonces vamos a ver que sembrar la semilla lo que hace es multiplicar más semillas. ¿Cuál es el propósito fundamental de ser nosotros sembradores? Encontrar más semillas para que se multipliquen las semillas. Por eso no tiene sentido ser un sembrador sin sembrar. No tiene sentido. Mi pregunta es, ¿estás sembrando el Evangelio de Jesucristo? Hazte un autoanálisis en este momento. ¿Soy yo el sembrador? Fijaros lo que dice, mientras el sembrador humano, fijaros que hay un sembrador celestial y hay un sembrador humano. Dice, mientras el sembrador humano está sembrando la semilla que mantiene nuestra vida terrenal, ¿qué es lo que mantiene nuestra vida terrenal? La semilla, la buena semilla. ¿Y qué es la buena semilla? Ya dijimos, la palabra. Entonces, mientras eso sucede, fijaros lo que sucede en el cielo. El sembrador divino sembrará en el alma la semilla que dará fruto para vida eterna. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? ¿Qué quiere decir el espíritu de profecía con esto? Si nosotros no hacemos nuestro trabajo de sembrar la semilla, Dios no puede darle el crecimiento a la semilla en el corazón de las almas. Nosotros somos los encargados de llevar la semilla y el crecimiento lo va a dar ¿quién? Por eso dice Pablo que uno sembró, el otro regó, pero el crecimiento lo va a dar ¿quién al final? Lo va a dar Dios, pero si tú no siembras el Evangelio, ¿cómo va a crecer el Evangelio? ¿Cómo van a convertirse las almas? ¿Cómo van a llegar al conocimiento de Dios las personas que no le sembramos el Evangelio de Jesucristo? Tenemos una gran labor, una gran misión y ahora mismo yo no sabría si la estamos cumpliendo incluso a nivel individual. Segunda pregunta, ¿de dónde salió el sembrador? Importante, ¿de dónde salió el sembrador? Sí, el sembrador salió a sembrar. Existía un contexto cultural. Y el contexto cultural es que en la época de Jesús había mucho vandalismo, había mucho peligro. Y la gente normalmente vivía en las ciudades y salía para sembrar el campo y al anochecer volvían y entraban en las ciudades porque era muy peligroso. En ese contexto y de la misma forma, así el sembrador salió ¿de dónde? Salió del reino celestial para venir a este mundo y estar con nosotros. Fijaros lo que hizo. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿De dónde sale Jesús? De la gloria que tuvo ¿con quién primero? Con el Padre. Y ahora que le dice Jesús, Señor, aquella gloria que tuve primero contigo, ahora permite que yo la vuelva a tener cuando yo ascienda al reino de los cielos. Por eso es importante, Jesús está dejando su hogar de seguridad, está dejando su seguridad y su paz. Dejó la gloria del que tenía con el Padre antes de que el Padre fuese y dejó, por supuesto, el trono del universo. Jesús está dejando las comodidades, Jesús está dejando la adoración, Jesús está dejando la gloria del universo para venir a sembrar. Mi pregunta es, ¿qué estás dejando tú para sembrar el Evangelio? ¿Estás dejando tu comodidad? ¿Estás dejando tu calorcito en el hogar? ¿Qué estás dejando tú para salir a sembrar? ¿Por qué? Porque Jesús salió como alguien que sufre y fue tentado en todo. Jesús salió solo para sembrar con lágrimas. Jesús salió para llevar el Evangelio del Padre a todos los corazones humanos. Tanto que aunque cuando nos rebelamos de Dios, aun cuando pecamos delante de nuestro Creador, nuestro gran poderoso Dios, Él salió a buscarnos. Él salió a sembrar la semilla en nuestros corazones. Él salió cuando tú no merecías, Él salió a buscarte. Cuando tú no merecías el amor que Él ha considerado por cada uno de nosotros, Él salió del reino de los cielos para venir a una tierra corrompida. Y con tierno corazón y lazos de amor, lo que ha intentado es atraerte constantemente a su vida, a su corazón, a una relación especial nuevamente con Dios. Salió de donde está la gloria para venir a un desierto lleno de pecado, de inmundicia y de hombres y mujeres que no quieren servirle voluntariamente. ¿Qué haces tú por servir a Dios? Adán y Eva.
En el contexto de la creación, habían salido de la presencia de Dios y se escondieron, porque salieron de la presencia de Dios. Y una vez que se escondieron, ellos por el arrepentimiento volvieron a unirse y a relacionarse nuevamente con su Creador. Es interesante en ese contexto, pero en el contexto de Caín, Caín salió de la presencia de Dios para no volver más nunca a su presencia. Caín salió de la presencia de Dios porque quería buscar su propio estilo de vida pecaminoso, sus propias intenciones y sus propios placeres pecaminosos. Y se fue para buscar su propia habitación lejos de Dios. Adán y Eva se alejan de Dios, pero por el poder de la transformación vuelven a Dios. Caín, por su orgullo, se va de Dios, pero nunca vuelve a Dios. Sin embargo, el hijo pródigo es alguien que se fue de la presencia del Padre, reconoció hasta el punto que llegó, hasta la misma miseria del pecado, y reconoció que era mejor estar ¿en dónde? En la casa del Padre. 3 ejemplos interesantísimos. 3 ejemplos pero muy buenos. ¿Por qué? Bueno, Dios es el padre de familia que salió por la mañana a contratar a los obreros a su viña. Jesús sale con muchos propósitos en la misión fundamental. Él viene no solo a sembrar, sino que después que siembra la semilla en tu corazón, te da un llamado, te da una obra para hacer, te da un propósito por el cual vivir. Y si este propósito no se está cumpliendo en tu vida, entonces empieza el cristianismo aburrido, empieza la religión aburrida, empieza la religión, otra vez es sábado, hay que ir a la iglesia. Empieza a haber tantas cosas que nosotros entonces, la pregunta es, ¿qué debemos hacer? Dice, sus servidores deben salir a sembrar de la misma manera que lo hizo Jesús. Debes salir de sembrar. Tienes que salir y reconocer el llamado de Jesús y empezar a trabajar por lo que Él ha hecho. Cuando Abraham recibió el llamamiento, se le ordenó, específicamente se le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿De dónde sale él? Sale de su tierra, de su cultura, de su religión y sale de su familia. ¿Por qué? Porque sale de la casa de su padre y de la tierra que te mostraré, y salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué? Entendió un llamado, una misión más elevada que la propia misión que él tenía en esta vida, que quizás no era ninguna. Tú como sembrador, ¿qué tienes que dejar? Tú como sembrador, ¿qué tienes o qué de dónde tienes que salir? ¿Será que nosotros tenemos que salir de algún lado? ¿Será que nosotros tenemos que salir de algún lado? Pablo también se le exigió y dice, ve porque yo te he enviado lejos a los gentiles. ¿Y qué representaba salir de Jerusalén para un cristiano, para un religioso como Pablo? ¿Qué significaba salir de su propia cultura? ¿Qué significaba salir de su entorno, de su comodidad, de la gente que hablaba su propio idioma? Muchas cosas representaban. La pregunta es, ¿y de dónde debemos salir? Dice, así los que son llamados a unirse con Cristo deben dejarlo todo para seguirle a Él. ¿Cuántos habéis dejado familia? ¿Cuántos habéis dejado el lugar donde nacisteis? ¿Cuántos habéis dejado vuestra comodidad? ¿Cuántos habéis dejado cualquier cosa? Lo que sea, con tal de seguir a Jesús, con tal de hacer lo que Jesús nos ha encomendado. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de salir a trabajar la tierra cuando hay que trabajarla y como debemos trabajarla? ¿Sabéis qué dice de dónde debemos salir? Fijaros de dónde debemos salir. Dice, las antiguas relaciones, debemos salir de las antiguas relaciones, deben ser rotas. ¿Qué tipo de relaciones deben ser rotas? Las que constantemente me influyen para que yo vaya constantemente ¿hacia dónde? Hacia el mal. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos dejar las antiguas relaciones, esas relaciones que no me traen ningún beneficio, sino que por el contrario me traen mucho mal. Yo he tenido que alejarme de mis mejores amigos. ¿Por qué? Porque su influencia y las relaciones con ellos no me traían beneficios, sino por el contrario me llevaban atrás a mi estilo de vida pasado. Dice también lo que debemos hacer, dice, deben abandonarse los planes de la vida. El Señor quiere que tú abandones los planes de la vida donde Él no se encuentra en el plan.
Él quiere que dejes los planes donde tus proyectos se ven hacia tu futuro, hacia tu vida y no hacia la de Dios. Sí, esa es la clave. Y no solo eso, dice, debe renunciarse a las esperanzas terrenales. Este mundo no lo arregla la política. Este mundo no lo arregla ningún sistema social. Este mundo no lo arregla nadie. Este mundo solo lo puede arreglar ¿quién? Jesús de Nazaret. Entonces, toda esperanza en que este mundo se va a arreglar, eso es una falsa esperanza. Cristo es el único que puede arreglar tu vida. Cristo es el único que puede arreglar tu familia. Cristo es el único que puede arreglar este planeta, que puede arreglar la climatología, que puede arreglar todo lo que existe en este mundo. Solo lo puede hacer Jesús. ¿Cómo? La semilla debe ser sembrada con trabajo y lágrima, en la soledad y mediante el sacrificio. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer eso? Salir en la soledad y al trabajo con lágrimas y mucho esfuerzo para sembrar la semilla. ¿Habéis visto algún sembrador sembrando cuando la tierra está llena de nieve? Interesante, ¿verdad? ¿En qué lugar debemos sembrar? ¿En qué lugar? Nosotros debemos salir de las cosas que nos impiden acercarnos constantemente a Dios. Pablo, Abraham, tuvieron que salir de los lugares que no le permitían crecer espiritualmente y en su misión. Nosotros tenemos que hacer algo, pero no solo eso, sino que en qué lugar debemos nosotros sembrar el evangelio. Fijaros lo que dice, el campo es el mundo. ¿Dónde debemos sembrar? En el mundo. Y dice, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos de ¿quién? ¿Quién es la buena semilla? Los hijos del reino en el contexto del trigo y la cizaña, que hablaremos también de esa parábola en su momento indicado. Pero ¿dónde debemos sembrar el evangelio? Debemos sembrarlo en todas las naciones. Debemos sembrarlo por todo el mundo y a toda criatura. Es decir, que la obra de la misión de la iglesia es sembrarle a los ateos, hablarle a los ateos, es hablarle a los homosexuales, a toda ¿qué? Criatura. ¿Y dónde entra toda criatura? Toda criatura que se encuentra en el mundo, toda criatura que está en las naciones establecidas en las sociedades. Nosotros hoy día como iglesia estamos en 206 países, dice, es el número de los países donde hay presencia adventista. 206 países estamos llevando y sembrando el evangelio de Jesucristo. Y nosotros no estamos haciendo la obra porque quizás aquí en Florida o en la avenida principal, la Florida, quizás no nos conocen. La siembra no ha salido de nuestras puertas. Sin embargo, el Señor es bueno. Es tan bueno que hace que las gentes, las personas vengan a la iglesia y podamos sembrarles desde aquí mismo. Qué interesante. ¿Qué debemos sembrar? ¿Qué creéis que debemos sembrar? ¿Qué es lo que se siembra? Ya hemos dicho, dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y en Lucas dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. ¿Cómo siembras algo que no conoces? ¿Cómo siembras algo con lo cual no te relacionas? ¿Cómo siembras algo con lo cual muchos de los pasajes ni siquiera los crees? ¿Cómo siembras algo en la cual no te hace un efecto primero a ti en transformar tu vida para que después produzca el mismo efecto en los que le siembras la palabra de Dios? ¿Hasta cuándo vamos a seguir conociendo, comprendiendo, escuchando, creciendo nuestra fe pero poniendo muy poco en práctica? ¿Qué tipo de sembradores somos? Existen dos tipos de semilla. Qué interesante. Dos tipos de semillas existen. Fijaros, respondiendo le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Si hay una buena semilla es porque también hay una que... Hay una mala semilla, por supuesto que lo hay. Y dice, el sembrador salió a sembrar su semilla, la buena semilla y su semilla. La buena semilla es la verdad y el error es la semilla mala. El error es la semilla falsa. El error desde la caída en el huerto del Edén, desde la caída de Adán y Eva, ¿qué es lo que se ha intentado hacer constantemente? Sembrar la semilla
del error. El error avanza, el error crece, el error toma dimensiones, el error está proyectado y está siendo sembrado por grandes filósofos, grandes científicos, grandes hombres contemporáneos, y siembran y siembran y siembran el error constantemente. Hollywood está constantemente sembrando el error, pero nunca el error va a poder opacar la verdad, porque todo error, a la luz de la Biblia, se sabe cuál es la verdad. Pero si no conocemos la verdad, si no nos relacionamos con la semilla de la verdad, entonces ¿cómo vamos a saber lo que es verdad y lo que no es verdad? Fijaos lo que dice, esto es un poco largo, pero mira, dice de la semilla natural echada en el terreno, escuchad, de lo natural a donde hay que partir, dice, Cristo desea guiar nuestras mentes a la semilla del Evangelio. ¿Qué representa la semilla? La verdad de Dios, el Evangelio de Jesucristo, cuya siembra produce el retorno de los hombres a la lealtad con Dios. Así se va a llamar nuestro proyecto. Así se va a llamar nuestro proyecto. Retornar a los hombres a la lealtad con Dios. ¿Cómo? A través de la siembra de la semilla. Pero si la semilla no ha retornado nuestro corazón completo a Dios, ¿cómo va a retornar la de otros hombres? ¿Cómo va a retornar de las personas que vienen a nuestro contorno? ¿Cómo van a retornar de las personas que están a nuestra circunstancia, en nuestro alrededor, si nosotros no hemos transformado nuestra vida por la semilla? Y ese es el gran problema. La gente no retorna a la lealtad con Dios porque no ve lealtad en nosotros. Y dice, aquel que dio la parábola de la semillita es el soberano del cielo, Cristo. Y las mismas leyes, escuchad, lo de ministerio personal, las mismas leyes que gobiernan la siembra de la semilla terrenal, rigen la siembra de la simiente de la verdad. Hay una forma de sembrar el Evangelio. Hay una forma de llevar la semilla del Evangelio. Y tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque la semilla debe sembrarse con trabajo y lágrimas, en la soledad y mediante el sacrificio. ¿Cuántos de vosotros os habéis sacrificado por un alma que necesita la semilla de la verdad? Esa es la clave. Nuestro ministerio es traer un alma para Cristo. Si no estás multiplicándote en uno, si no estás teniendo un hijo espiritual, como Pablo los llama, el hijo espiritual, entonces tu evangelio se va a convertir en un aburrimiento. Pero no puedes traer a alguien a la lealtad con Dios si primero la lealtad no se manifiesta en ti. Esa es la clave. Primero lo primero para después ir a lo segundo. Primero que tu corazón sea vuelto a Dios, a la lealtad con Dios, y luego a través de tu testimonio y de la siembra de la verdad, los demás también puedan venir al Evangelio de Jesucristo y entender qué es la verdad en el corazón humano. ¿Y qué sucederá con los que reciben esa verdad? ¿Por qué? Porque la semilla es la verdad, pero la semilla en sí mismo parece que está muerta, pero el que la pone en práctica por fe, dice que hará grandes cosas. Por ejemplo, dice, recibid en el alma por la fe la incorruptible semilla de la palabra y producirá un carácter. Producirá un carácter y una vida a la semejanza del carácter y la vida de Cristo. Mi pregunta es, si la simiente incorruptible está en mí, ¿qué debe generarse? Un carácter semejante al de Jesús. Pero si mi carácter no es semejante al de Jesús, ¿qué puedo decir yo? Quizás no está la simiente de la semilla en mi corazón. O quizás solo está en la medida que he buscado que esa verdad se haga viva en mi vida. Claro, y si poco tiempo dedico a esa verdad, poco tiempo o poco carácter de Jesús se va a manifestar en cada uno de nosotros. Predicamos en 891 lenguas y dialectos en todo el mundo. Si la apertura en 208 países del mundo está la presencia adventista, si somos capaces de llegar a 891 lenguas y dialectos, ¿por qué el mundo no está lleno de adventistas? ¿Será que nuestra lealtad es lo que nos falta? Porque a mí me parece que casi el mundo contemporáneo está predicado. A mí me parece que hoy
somos la generación que más avance puede tener con respecto a la predicación. Dice, y predicaremos el evangelio y entonces vendrá ¿qué cosa? El fin, dice Mateo. Qué interesante. Es muy interesante el hecho que tenemos una cobertura casi mundial y sin embargo solo somos 17 y pico de millones. Es verdad que tener la verdad no quiere decir que todos se van a convertir. Eso sí es verdad. Pero me preocupa es solo que tú y yo seamos leales a Dios para que a través de nuestra lealtad y como sembradores del evangelio, Jesús dé y transforme corazones a través de ti como instrumento. Esa es la clave de la parábola del sembrador. Tú eres un sembrador, tú sabes lo que tienes que hacer, tú sabes dónde tienes que hacerlo, tú sabes cómo tienes que hacerlo. Lo único que te falta es carácter como el de Jesús y lealtad a Dios. ¿Podemos alcanzar estos dos niveles? ¿Estos dos elementos? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dispuesto constantemente a que nosotros lleguemos al nivel de la lealtad y que lleguemos al nivel de ser sembradores del Evangelio de Jesucristo. Un alma para Cristo. Uno por cada uno de nosotros. Y entonces entenderemos cuál es la misión del sembrador. Entenderemos en la segunda parte de la parábola del sembrador qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y qué tipo de terrenos los vamos a enfrentar. Que Dios os bendiga, que Dios os guarde y sabiendo qué hay que hacer, dónde hay que hacerlo, incluso cómo hay que hacerlo, yo creo que lo que nos falta es poco. Es poco, familia. Nos falta poco, pero lo esencial. Seamos leales a nivel individual. Seamos leales a nivel individual. Y seamos semejantes a Cristo en carácter. Y el Señor hará lo que tiene que hacer contigo como un instrumento en su mano poderosa. Que Dios os bendiga. Y que Dios nos use a cada uno de nosotros, primero como instrumento en nuestros hogares, en nuestros edificios, en nuestros entornos. Que Dios nos ayude de una manera increíble a ser esos hombres leales que proyectamos el carácter de Jesús. Que Dios os bendiga y que este sábado sea una bendición para todos. Amén. Feliz sábado.